mirada financiera hoy, en este día nublado, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI del piso número 15 y junto a alguien que ya es de la casa, que me ha acompañado en muchas oportunidades en este programa, Marcelo Díaz, gerente de inversiones y tesorería. ¿Cómo estás? Tenemos harto que hablar, dar un panorama de lo que está pasando a nivel de Europa, Brasil. Hoy día fue día de PMI en distintas zonas y también de lo que sucede en nuestro país. Hablamos de encuestas, ¿no es cierto?, de aprobación o desaprobación, lo que está pasando con los diversos casos, lo que dijo, ¿no es cierto?, el Contralor Ramiro Mendoza en el día de ayer, cuando su discurso de despedida. Yo creo que es un movimiento de tierra bastante fuerte el que hizo y es un estado de alerta que lo hemos estado conversando en este programa, pero vamos a discutirlo con mayor detalle. Pero antes, Marcelo, a los números. Partimos con el Nikkei de Japón, que avanzó en el día de hoy un 1.25, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 0.77 y Shanghái 2.15, bien sólido. ¿Hay alguna razón en especial por qué las bolsas estén volando en la zona asiática o no? Yo creo que China, después lo puedo comentar un poco de qué ha pasado en el mercado de China. Nos vamos a Europa, donde también hay resultados positivos. Tenemos al FTSE 100 de Londres, que avanzó un 1.88, el K40 de París también arriba un 1.52, el DAX alemán 1.30 y el IBEX 35 un 0.83%. En Estados Unidos también las plazas están al alza, el Dow Jones 0.41, Standard & Poor's 0.38, Nasdaq 0.57. En Santiago está bajando, pero es casi plano. El IPSA en cualquier minuto se puede dar vuelta porque está en menos 0.006 y el IPSA también bajando un 0.07. Que tuvo el cobre un alza de 0.66%, el metal rojo se transó en el mercado internacional en $4.34 y nos vamos al cobre y avanzamos en el fondo que tenemos buenas noticias por un lado de que el peso del dólar supera lo que hoy está impulsando la acción de la busca también a que el precio del petróleo puede caer y también estable por los $165 pero el precio del dólar había alcanzado de los 640 pesos. Ya ha mostrado bastante reversión, estamos en niveles de 610, hoy día cerró bajo, 610, cerró 50-80 las puntas interbancarias en 609 y con eso tenemos ya una baja bastante apreciable que en alguna medida se debería reflejar en los combustibles de aquí hacia adelante, que sería bueno para IPC, ya que esperamos una muy alta variación de IPC para el mes de marzo, que se va a publicar mañana. Mañana van a estar todos los puestos en el IPC. ¿Cuál es el pronóstico que tienen ustedes? Porque el mercado habla de 0.7, entre 0.7 y 0.9. Nosotros tenemos 0.8 de estimación para el mes de marzo. ¿Con cuál ya tendríamos un acumulado de cuánto? Bastante alto, ¿no? Tendríamos acumulado, si no me equivoco, 1,2 o algo así. Entonces, y sería un poco también un reflejo de lo que está pasando en varios sectores, porque en el IPC ahora tenemos presión sobre todo de algunos productos hortofrutícolas como el limón, la palta y verdura. Y por otro lado también tenemos todos los reajustes. Acuérdate que en marzo, ahora por un tema de medición de la encuesta, que antes se separaba en dos partes, ahora todo viene en el mes de marzo, entonces vienen los reajustes de los colegios, los reajustes de las matrículas, los reajustes de la escolaridad, universitario, etcétera, y todo eso es lo que ha presionado bastante lo que va a ser el IPC. Y con esto el gobierno, bueno, en el último IPOM, ya el Banco Central reconoció definitivamente, Rodrigo Vergara, que la inflación va a estar muy por sobre lo que habían estimado en un principio, subiendo la estimación desde 8 hasta 3,6%. Bastante, casi un punto.
Es bastante, por eso digo. Entonces estamos sincerando un poco de que tenemos un problema de inflación y también con esto anunciaron un poco el fin del relajamiento monetario, que no tendríamos movimiento a la baja o nuevos recortes de TPM dentro del año y que más bien estarían evaluando alzas de tasa o evaluar una posible alza de tasa a fines de año o comienzo del primer trimestre del año 2016. Exactamente. Bueno, con respecto a eso también yo creo que incide o puede incidir en los IPC posteriores, tiene que ver con el índice de las remuneraciones, que suben en un 0,2% en febrero, impulsadas por el comercio. En 12 meses tenemos, ¿no es cierto?, un acumulado de una variación positiva de un 7,1% en el índice de remuneraciones y en un 7,2% en el índice de mano de obra. ¿Cómo incide eso también en el IPC posteriores que podríamos tener? Bueno, yo creo que no hay presiones, no hay muchas presiones de demanda. Si uno ve el consumo, realmente el consumo no ha estado creciendo, al revés, el consumo se ha venido desacelerando. Lo que sí tenemos son precios puntuales que han venido presionando el IPC, como hablábamos al principio, hubo reajustes también eléctricos, de tarifa eléctrica, que afectaron bastante el IPC del mes anterior, y también hemos tenido precios bastante alza importante en algunos hortofrutícolas, como decíamos, el limón, la palta, las papas. Por la harto sequía. Han subido las paltas, o sea, sí, ya no encuentras en menos de 3.000 pesos el kilo palta. Por eso digo, las paltas de costar, no sé, entre 3.000 y 3.500 pesos, vale más barato hoy día un sándwich de jamón que un sándwich de palta. Entonces, es realmente muy fuerte. Hay que comerse, como dice el Chavo, una torta de jamón. Una torta de jamón, claro. O ya no italiano, todo sin palta, que sea tomate mayo, ¿no? Sale más barato. Pero efectivamente los hortofrutícolas, y podemos seguir viendo esto durante el año porque todavía estamos en sequía, o sea, pese a estas lluvias que trajeron la desgracia del norte de Chile, no ha llovido o no estamos en un año normal o estamos muy por debajo aún de un año normal. Exactamente, le aprovechamos de mandar un saludo a la gente que nos escucha en la zona norte, esta zona que ha sido tan afectada. Marcelo, aquí tengo las señales de cada uno de quienes nos escuchan, por ejemplo, en Calama tenemos el 105.3, en Copiapó el 102.1 y en La Serena el 103.3. Un gran saludo a quienes nos escuchan desde esas zonas. Le mandamos un cariñoso abrazo, por supuesto, a todos los afectados. Claro, yo creo que en esas zonas donde fueron afectadas los precios deben estar disparadísimos por un tema de desabastecimiento, etcétera, que los supermercados han estado cerrados. O sea, yo creo que eso no lo va a recoger el INE en su próxima medición, pero de todas maneras yo creo que tenemos presiones y, como te digo, también lo que son los reajustes. Recuerden que la inflación pasada es un reflejo de la inflación futura y el año pasado tuvimos una inflación de 4,6% y eso es lo que se tiene que reajustar en la mayoría de los servicios que están asociados a un reajuste por variación de IPC. Entonces, no es como otros años que la inflación había estado entre 2 y 2,5%. Entonces, vamos a tener un impacto fuerte durante este mes. Fíjate que en el día de hoy también el Banco Central entregó la balanza comercial de Chile. Debe ser bastante positiva. Primer trimestre de 2015, estamos hablando de un superávit de 3.122 millones de dólares. Un 47,6% respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Claro, debe ser bastante positiva porque hay una desaceleración del consumo y además que Chile importa mucho petróleo o casi todo el petróleo es importado y con la caída del precio internacional del petróleo eso ha abaratado o ha disminuido el monto de las importaciones y lo mismo ha pasado con el sector retail que se ha venido contrayendo, por lo tanto las importaciones están reflejando un poco la desaceleración. Y eso está reflejado netamente en la balanza comercial. Otro de los elementos que tú dices es el tema del cobre, que es importante, ¿no es cierto?, en nuestras exportaciones. Hoy día Cochilco entregó la estimación para el precio del cobre para este 2015 en 2,85 la libra. Yo te diría que está un poco más alto de la estimación que hizo si mal no recuerdo, me puedo haber equivocado, el IPOM, el último IPOM, Rodrigo Vergara, habló de un precio estimado de cobre en 2,77, me parece. Hoy día spot está como 2,74 el cobre. Ahora, bueno, hay ciertos factores que pueden afectar el precio del cobre, pero es un commodity que ha venido en alguna medida no siguiendo la caída de otros commodities como el efecto básicamente de lo que es el hierro. Que aún no se recupera y que está bastante golpeado, y eso se ha reflejado en el precio de algunas acciones ligadas a este sector,
Pero el cobre tiene buenas perspectivas. Yo creo que a este costo de producción también le está ayudando mucho la caída del petróleo, claro, porque el costo de producción, un ítem importante es el gasto que tienen en combustible para poder producir, y como eso ha bajado, también han bajado los costos de producción, y por lo tanto ya no está tan afectado porque el petróleo dejó de caer. En algún minuto todos decían, cayendo el precio del petróleo tiene que seguir cayendo el precio del cobre, pero en algún minuto ya se estancó el petróleo y mostró cierto grado de reversión. Ahora hay que ver, el mercado del petróleo está bastante enredado afuera. Recuerden que Irán llegó a un acuerdo en su producción nuclear y en el enriquecimiento de uranio y cómo va a ser controlado por organismos internacionales, y esto le va a quitar una serie de restricciones que tenía de la comunidad internacional. Y eso le va a permitir, exportar más petróleo. Hoy día tenía muy reducidas las cuotas de exportación y así le tenían limitado el acceso a divisas, y por ese lado va a haber una nueva oferta que puede afectar nuevamente el precio del petróleo a la baja. Y hablando también sobre las proyecciones de crecimiento para cerrar, ¿no es cierto?, lo que es las cifras de nuestro país. En el día de hoy, la CEPAL habló sobre su estimación de crecimiento para Chile y la cifró en 3%, en el rango medio, ¿no es cierto?, de lo que estableció el Banco Central, porque habla de crecimiento para este 2015, el Banco Central entre un 2,5 y un 3,5, la CEPAL habla de un 3% para el crecimiento de Chile, y fíjate que a nivel subregional, el organismo dependiente de la ONU proyecta una tasa de crecimiento cercana a cero para América del Sur. Sí, bueno, el crecimiento, casi todos los economistas, analistas están centrados en un rango, como decías tú, más cercano entre 2,7 y 3%. El Central tiene un rango más amplio entre 2,5 y 3,5, pero se han estado dando, o las expectativas para el primer trimestre van a estar centradas en torno a 2,3%, y después se ve una mejora, una recuperación hacia el segundo y tercer trimestre del año, pero de todas maneras esto está bastante influenciado también por el gasto del gobierno y todo lo que está haciendo el gobierno por hacer política contracíclica para poder de alguna manera mantener el ritmo de la economía. Yo creo que el impacto de la catástrofe del norte, como hablábamos en un principio, no va a afectar mayormente al producto este año. Va a tener un efecto negativo en los meses de marzo y abril, pero después por la reconstrucción y por lo que se tiene que invertir en obras viales, en infraestructura, etcétera, se va a recuperar, entonces no va a tener un efecto mayor sobre el producto, y por eso yo creo que están todas las autoridades saliendo a decir, y los economistas y analistas, a dar la tranquilidad de que efectivamente no se pone en riesgo el crecimiento del país. Bueno, hablando del crecimiento del país, ¿te acuerdas que hace algunos meses comentábamos sobre la pujante industria automotriz, cómo le había ido? La verdad que hoy tenemos cifras de las ventas de autos nuevos, que cayó en más de un 25% en este primer trimestre. Los vehículos usados, no obstante, anotaron un alza de un 9,6% en este mismo periodo. Y fíjate que hay una declaración que aparece en el día de hoy en el Mercurio, que tiene que ver, ¿no es cierto?, que las automotoras advierten que el impuesto verde recaudará menos de la mitad de lo previsto por el fisco. ¿Te acuerdas del impuesto verde que comenzó a funcionar ya casi cercano a 30 de diciembre de este 2014 para todos los autos nuevos que tenían un impuesto que iba a aumentar su valor dependiendo, ¿no es cierto?, de la cilindrada, dependiendo del valor del auto, pero de una manera bastante importante en el valor de los autos nuevos? Bueno, el dólar también se ha revalorizado un 20, un 25%, más el impuesto, entonces esto hizo que el auto nuevo tuviera una alza bastante significativa de precio, y eso se reflejó en una menor demanda, además de que venía en un proceso de desaceleración del consumo, en el cual la gente ya no se estaba endeudando para comprar autos, sino que más bien estaba viendo la alternativa de comprar autos en el mercado usado, y eso es lo que ha impactado fuertemente a la industria y a la venta de autos durante el primer trimestre. Ahora yo creo que no va a tener un cambio significativo, dado que el precio del dólar continúa alto y de que muchas automotoras no han renovado el stock o están haciéndolo muy a pedido. No hay stock de vehículos, uno va a comprar auto y te dicen anótese o espere que llegue el nuevo embarque, pero por lo general no están tan estoqueados porque también prevén una menor demanda de vehículos, y eso es lo que se refleja en el mercado hoy día. Bueno, hablando un poco de las encuestas, ¿no es cierto?, que se han entregado en el día de hoy, una nueva encuesta habla sobre la percepción que tienen los chilenos acerca del gobierno, qué es lo que ha pasado con los casos Cabal, con el caso Penta, con el caso Soquimich, y en esta encuesta Cercmori la desaprobación del gobierno sube a 52%, y fíjate que Marco Enrique Ominami se mantiene como el político con más
futuro. Yo creo que durante estos meses hemos visto, ¿no es cierto?, cómo ha ido en picada la aprobación no solo del gobierno, sino que también de los partidos políticos, el liderazgo, y es ahí un poco un análisis que tenemos que hacer. O sea, ¿qué implica eso? ¿Qué pasa con nuestra institucionalidad? Eso que nos ha dado tanta seguridad y esta visión que tenemos nosotros, o esta postura que tenemos nosotros frente al mundo, de esta estabilidad institucional. ¿Qué está pasando con eso? O sea, la verdad que fíjate que, por ejemplo, hay una evaluación que critica el desempeño del gobierno frente a los casos Penta y Cabal. Del primero, por ejemplo, un 36% considera que el gobierno actuó mal o muy mal, mientras que en el caso Cabal un 47% afirma aquello. Bueno, esto yo creo que lo que nos va a afectar a todos al final por el riesgo país o por la inversión. O sea, en alguna medida nosotros antes teníamos una diferenciación bastante marcada respecto de otros países de la región, respecto de la seriedad de nuestras instituciones, respecto de tener un menor índice de corrupción que muchos países latinoamericanos, y eso se veía un poco reflejado en el riesgo país y en el nivel de atractivo para las inversiones. Pero casos que se han venido dando como la Polar, y otro tipo de casos que también han habido un dejo de algunas instituciones que tienen que velar porque el mercado funcione y funcione bien y que tienen que hacer su trabajo. Esto está un poco afectando también la bolsa. Si tú ves la bolsa hoy día, los volúmenes transados son muy bajos. Son muy bajos. Muy bajos. Pero hace varios meses ya. Por lo mismo, hay muy poco atractivo de inversión, de venir a invertir en Chile. Han tratado de potenciar el MILA para que entre el mercado latinoamericano. ¿Y qué pasa con el MILA? Nunca aprendió mucho el MILA, porque había un problema de legislación entre las distintas bolsas de Perú, de Chile, ¿qué más estaba? Colombia. Sí, pero están todos suscribiendo ya los contratos y están tratando de alguna medida de darle mayor profundidad. ¿Le puede dar mayor movimiento a todo lo que es el sistema bursátil a nivel latinoamericano? Yo creo que sí, pero es que hay bolsas, por ejemplo, que están más afectadas porque también eran commodities. Si uno ve la bolsa peruana, por ejemplo, el 70, el 80% de lo que transa es commodity, con los precios de los commodities desacelerándose, sobre todo los commodities metálicos. Está mucho más complicado, entonces yo creo que eso le ha quitado un poco también de atractivo a la bolsa. Y lo otro también es retail, y como el retail también ha venido en retirada o con bastante menor flujo, o los proyectos de retail también han tomado más riesgo por las posiciones que han tomado las compañías en otros países y han tenido este proceso de evaluación de las monedas y de ajuste, le ha afectado bastante a la bolsa. Bueno, vamos a seguir conversando, no alcanzamos a citar las declaraciones de Ramiro Mendoza, ¿no es cierto?, cuando entrega la última cuenta pública de su gestión en la Contraloría General de la República. Lo vamos a ver luego de la siguiente pausa. BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, Sales and Trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking. Un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera y yo antes les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Estamos precisamente, para no decir conversando, hablando o analizando la coyuntura nacional e internacional económica junto a Marcelo Díaz, gerente de liquidez. Inversiones y liquidez. Del BCI. Del BCI. Sí, te han cambiado el cargo varias veces, por eso me confundo. Varias veces, sí, siempre. Pero yo me imagino que todo bueno. Sí, siempre bien. No tengo nada que quejarme. Marcelo, vámonos a las declaraciones que la verdad que me parecen súper fuertes y la verdad que súper decidoras de lo que estamos viviendo en Chile. ¿Qué es lo que dijo Ramiro Mendoza en su última cuenta pública? Dijo con respecto, ¿no es cierto?, se refirió a los casos Cabal, Penta y Soquimich. ¿Qué es lo que dijo? No podemos cerrar los ojos, la corrupción ha llegado. Y agregó que tenemos fortalezas institucionales para prevenir el crecimiento del flagelo y su control. Voy a seguir más allá para que vamos al análisis. Dice, el no atender esas señales hace que el flagelo de la corrupción comience a encontrar un espacio cómodo donde asentarse. Esto lo encontré lo peor de todo.
O sea, empieza ya a encontrar un lugar cómodo donde quedarse, donde instalarse. Es un llamado de atención a la autoridad. Sí, por supuesto que es un llamado de atención. Es también ver la realidad. Muchas veces uno no quiere ver la realidad, pero es lo que él dice, las instituciones están, las leyes están, lo que hay que hacer es cumplirlas. Yo creo que ese es un poco el llamado, más que decir, y también dejar ver que hay un riesgo no menor de que esto siga aumentando y que afecte, como decíamos en un principio, la visión de país, la visión de riesgo país y el atractivo de Chile para atraer inversiones. Nosotros somos un mercado emergente, somos viendo dentro de un contexto de países emergentes, y en Asia hay países emergentes que están mucho mejor que Chile. Exactamente, nos ponen a todos dentro del mismo saco de los emergentes, entonces para poder brillar tenemos que ser muy destacados en ciertas áreas y no tener opacidades como estamos teniendo en este minuto. Tenemos que ser bastante transparentes en todo lo que son nuestras instituciones y bastante celosos de lo que estamos tratando de ver y controlar. Entonces yo creo que un poco lo que ha pasado durante el último tiempo está reflejando de que existen algunos vacíos legales o de que se dejaron algunas puertas abiertas por las cuales hemos tenido estos eventos que a todos nos afectan y que efectivamente todos los chilenos están un poco desencantados, y eso se ha reflejado en la última encuesta que hemos visto todos los diarios. Por supuesto, la gente tiene rabia en el fondo que las instituciones no estén funcionando y que unos pocos, ¿no es cierto?, hagan estas tricuñuelas, como dice Ramiro Mendoza, que hay otra frase, la verdad que se pasó de frase en frase en su discurso en el día de ayer, dice: el amor por pasadas como enfermedad del Chile de hoy nos puede corroer y destruir. Mira qué fuerte. Eso es fuerte. Es fuerte. Eso es ¿De fuerte. qué está hablando de pasadas? De que algunos quieren enriquecerse, ¿no es Muy cierto? rápido. Muy rápido, sin hacer el trabajo. Aprovechándose de cierta información privilegiada que está castigada en el mercado, y eso puede llevar a que se tomen malas decisiones y que efectivamente de afuera nos vean como un país muy bananero, un país que no tiene control ni autoridad, y que las instituciones efectivamente no están haciendo bien la pega, que es lo que al final todos sacan en conclusión. Bueno, nos vamos afuera de nuestro país porque también hay noticias con respecto a Europa. ¿Nos vamos a Europa? Vámonos a Europa porque en Europa en el día de hoy se conoció el PMI compuesto de la zona de la eurozona, que se aceleró durante marzo, impulsado por los... Bueno, ahí también hay hacer un desglose, impulsado por los descuentos en precios que han servido de estímulo a nuevos pedidos. Asimismo, el PMI de servicios se vio impulsado a su mayor ritmo en 8 meses. Yo creo que es interesante ver bien, pero ponerlo en contexto de lo que está pasando en la zona euro. Tenemos, ¿no es cierto?, este PMI que da luces de un tema positivo, pero también hay que ver lo que está pasando con Grecia, que sinceró en el día de hoy la cantidad de deuda que tiene, principalmente con Alemania, y que lo que dice el FMI, dice estar dispuesto a ser flexible con las reformas que propuso Grecia. Un país pequeño dentro de la zona euro, pero que genera ruido. Bueno, Europa tiene todavía bastantes problemas. ¿Sí? Lo que pasa es que uno ve algunas señales buenas y dice, mira, estos son buenos indicadores, pero la tasa de desempleo de la eurozona todavía sigue en 11,3% y tiene bastante disparidad, porque uno ve, por ejemplo, Grecia tiene un desempleo del 26%, España 23,2%, versus Alemania, que siempre hemos dicho que es uno de los países que está mejor dentro de la eurozona, que tiene una tasa de desempleo de 6,4%. Entonces, son economías muy dispares. Tú, por ejemplo, cuando tuviste el problema en Estados Unidos, y nosotros veíamos hoy Estados Unidos está bastante complicado, independiente que habían disparidad en ciertas zonas, no eran tan disímiles. Entonces, tiene realidades totalmente distintas, y como tú decías, Grecia está muy endeudado y ya realmente nadie está muy preocupado de Grecia. Yo creo que en algún minuto lo están viendo como un experimento, de que en algún minuto puede que no pase a pertenecer a la zona euro, o que comparta algunas cosas, o que abandone la moneda, porque cada vez es más difícil que pueda salir de donde está. ¿Y viste lo que dijo Grecia en el día de hoy, que exige a Alemania más de 306 millones de dólares por daño sufrido en la Segunda Guerra Mundial? Por eso te digo, cosas... Son voladeros de luces, un poco. Por eso te digo, está buscando cualquier subterfugio o cualquier cosa para llamar la atención, o para tratar de que los acreedores no estén encima de ellos presionándolos, porque tiene también mucha presión social, y el nuevo gobierno se comprometió un poco a no arrodillarse ante la comunidad europea o frente a los líderes de la comunidad, que son Alemania, Francia, Italia, que no tienen los mismos problemas que tiene Grecia o algunos otros países periféricos. Por lo tanto, están bastante complicados. Ahora, las ventas de retail en España subieron nuevamente, pero estuvieron en torno a 2,6%.
otro tipo en Alemania se ubicaron en 3,6%. Entonces uno ve algunas cifras mejores. Están mejorando un poco las ventas de retail. El desempleo se mantiene acotado, pero en algunos países está mejorando. El IPC todavía continúa negativo, eso también es bastante preocupante para la zona euro. Marzo se estima que va a ser menos 0,1. Marcelo, ¿cuánto tiempo se necesitará para que estas medidas de estímulo monetario que ha hecho Mario Draghi se empiecen a ver, se empiecen a visualizar? ¿Cuánto dura el proceso, la tendencia? Esto del quantitative easing es un experimento nuevo, nunca antes se había hecho. Pero si uno, no me acuerdo cuánto fue en Estados Unidos. Sí, pero que Estados Unidos era una realidad, por eso yo insisto, totalmente distinta. Era lo mismo tener un depósito en Florida que en Washington, que en San Francisco. Aquí no es lo mismo tener los depósitos, entonces toda la gente se refugia en Alemania. Entonces si tú ves el flujo del dinero, va todo hacia Alemania porque todos confían en que los bancos alemanes van a ser sólidos, van a pagar, no van a quebrar, y sobre los otros bancos tienen ciertas dudas. Entonces, cuando tú ves también el nivel de industrial que presenta Alemania respecto de qué produce Grecia o cuál es el aporte a la comunidad europea de Grecia, es totalmente distinta a la contribución al PIB de la zona euro. Entonces se están dando cosas muy disímiles. Por lo tanto, no es tan fácil decir, mira, Estados Unidos partió el 2009 y ya el 2014 salió, se demoró 4 o 5 años. Acá no es lo mismo porque tienes distintas realidades, distintas razas, es totalmente diferente. El FED allá era uno solo, acá tenemos un Banco Central Europeo que está tratando de legislar, han tenido bastantes problemas con los bancos, recuerda tú que se demoraron mucho tiempo en hacer los cambios, en Estados Unidos los cambios eran muy rápidos, recuerda tú que salieron a hacer un salvataje a la banca, que la yo creo blindaron. Que también, ¿te acuerdas que eso como que la forma en que actuó Estados Unidos fue, como dices tú, un verdadero blindaje, rápido, potente, fuerte, y lo que ha hecho Europa ha sido como un poco de timidez. Muy lento, con distintos intereses, los alemanes siempre diciendo, oye, yo paso plata, pero con ciertas garantías. Sí. Yo tengo también problemas en mi país, también hay gente que está sin trabajo, hay gente que gana menos que el mínimo de muchos otros países, por lo tanto, ¿por qué tengo que en alguna medida salvar a todos los otros países de la comunidad? Y ahí empiezan los tira y afloja respecto de cuál sería el real futuro, porque Alemania también el 80% de sus exportaciones van dirigidas a la zona euro, entonces si la zona euro se contrae, él también se contrae, y fue un poco lo que vimos el año pasado, que había muy buena expectativa a principio de año y después se empezó a desacelerar toda la zona euro y Alemania se hundió con ello. Entonces, es bastante, está como muy interrelacionado, pero son muy distintas las realidades de todos los países. Entonces, hoy día tenemos, no sé, España que viene recuperándose fuerte a pesar de tener una tasa de desempleo alta, tienen un problema de que la inflación sigue negativa y que esto los va a seguir presionando mientras el petróleo se mantenga abajo. Oye, hablando del petróleo, en el día de hoy sale una información que tiene que ver precisamente con el valor del crudo y habla sobre... Uy, no la encontré, espérate, la tenía por acá, se me perdió. Bueno, sigue hablando tú, yo la voy a buscar. Tú lo buscas por mientras. Sí. Y por eso te digo, entonces si tú me dices cuánto más le queda a Europa, le pueden quedar 3 años más, le pueden quedar 4 años más, va a depender de si continúa la comunidad europea tal como está hoy día o algunos países terminan fuera. Va a depender de un montón de cosas que, como te digo, este es un experimento que ha ido de a poco y de a muy poco y muy lento. Muchas veces se ha criticado a Mario Draghi por su lentitud en adoptar ciertas medidas, pero también hay gente que no está muy convencida respecto a estos quantitative easing y dicen que al final los únicos efectos son sobre la bolsa o sobre algunos activos. Porque pueden generar burbujas también. Por lo mismo, porque dicen, hay mucha cantidad de plata muy barata y con esa plata muy barata tú puedes presionar algunos precios de los activos. Entonces ya vimos una burbuja en la zona inmobiliaria que puede volver a repetirse y por eso están bastante preocupados. Y también tú has visto que la Fed en retirar este estímulo ha venido bastante lento. Siempre decían, no, el 2013 la retiramos, el 2014 comienza la tasa. Ya estamos en 2015 y están todos hablando... De septiembre de 2015, septiembre, otros dicen octubre, otros dicen que va a ir mucho más lento. Sobre todo por el dato que vimos, sí, mucho más lento, sobre todo por el dato que vimos de creación de empleo no agrícola que y también la producción industrial, este strong dollar, que el dólar se ha fortalecido respecto de todas las monedas. Entonces hoy día hay noticias con respecto a Estados Unidos, porque si bien el sector manufacturero continúa mostrando una desaceleración en su nivel de actividad, el resto de la economía parece estar resistiendo de mejor manera los efectos del fortalecimiento, como dices tú, del dólar, lo cual se refleja, por ejemplo, a través del sano registro de ISM no manufacturero durante marzo, que fue bastante positivo. Estamos hablando de 56,5 puntos durante marzo. Pero es lo que te digo yo, o sea, todo lo que es producción en Estados Unidos
con un dólar a este nivel, el dólar con respecto a muchas monedas, piensa tú que el euro se ha depreciado casi un 30%, el real brasileño 35%, nosotros un 30%, entonces para ellos todo llega un 30% más barato. Entonces, ¿cómo compites tú con productos que están un 30% más barato, con un mercado laboral que se viene recuperando y viene presionando los salarios al alza, y con materias primas que si bien han estado a la baja el petróleo, pero hay otras materias primas que no han bajado Ya tanto? encontré el petróleo, gracias por darme la pasada, Marcelo. Ya tenemos que terminar el programa, pero quería contarle a nuestros auditores que en el día de hoy tuvo por ejemplo, un cierre bastante interesante. Ya está en 52,12 el WTI. ¿Te acuerdas que ganó $3 a 52,14 el barril? Y el Brent subió $3,17 a 58,12. Tiene que ver, termina en un fuerte alza impulsados por tarifas de Arabia Saudita. Sabemos, ¿no es cierto?, que ahí hay un problema limítrofe ahora bastante importante con Yemen. Ellos son vecinos, tienen frontera, y está todo esto de estas dos comunidades, los chiitas y los sunitas, de quién está queriendo llevar o quién quiere tener la hegemonía sobre toda la región, y eso ha hecho que Arabia Saudita haya hecho bombardeos selectivos en Yemen, y ahí están las principales reservas de petróleo. Entonces hay mucha duda de qué puede pasar y a dónde puede llegar el precio del petróleo nuevamente. Bueno, así ha estado el mundo económico en el día de hoy. ¿Te acuerdas? Mundo al instante. Eso era como así como la República Federal Alemana, claro. Marcelo, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchas gracias. Y a todos ustedes la invitación es a seguir en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.